Nora abrió la puerta con su llave, sosteniendo con dificultad la bolsa de la compra. La silencio la recibió como de costumbre. La casa no se alegraba de su regreso. En el salón brillaba tenuemente la luz de una lámpara de mesa, y desde la puerta entreabierta del estudio se oía el suave golpeteo del teclado. «Ya estoy en casa», dijo, sabiendo que probablemente no obtendría respuesta. Dejó la bolsa sobre la mesa de la cocina, se quitó los zapatos y se masajeó los pies cansados. Había sido un día ajetreado en la tienda. 3 encargos para bodas el mes siguiente y un arreglo urgente para un funeral. Sus dedos olían a hierbas y rosas marchitas. «La cena estará lista en 20 minutos», dijo en voz alta, dirigiéndose al frigorífico. Desde el despacho llegó un balido ininteligible, que ella había aprendido a interpretar como un asentimiento. Vince no apareció en la cocina hasta que el olor a pollo asado inundó toda la casa. Se acercó al fregadero y se lavó las manos minuciosamente, como si quisiera quitarse de encima el día de trabajo. «Mañana tengo una presentación importante», dijo en lugar de saludarla. «Espero que no te hayas olvidado de planchar mi camisa azul». Nora contó mentalmente hasta 5. «Está colgada en el armario», respondió con calma, aunque por dentro se sintió oprimida. ¿Por qué no podía simplemente preguntarle cómo le había ido el día? «Tienes que comprar una plancha nueva. Esta deja marcas en los cuellos». Vince cogió un plato y se sentó a la mesa, echando un vistazo al pollo. «¿Has vuelto a echarle demasiado sal?» Nora no respondió. Recordaba la época en la que él alababa su cocina, cuando comían a la luz de las velas incluso entre semana. Antes le llevaba flores, lo que siempre le había parecido divertido. Flores para una florista. Pero eran precisamente esos pequeños detalles los que hacían que su corazón latiera con fuerza. Eso fue hace 7 años. Se conocieron en una exposición de arte contemporáneo. Vince había ido con un amigo y se aburría claramente entre los cuadros abstractos. Ella se fijó en su mirada perdida y le sonrió, y él, como si hubiera encontrado un salvavidas, se acercó y entabló conversación. «No entiendo qué representa esto», dijo él, señalando el lienzo rojo y azul. «Quizás la libertad», sugirió ella. «En mi opinión, alguien simplemente derramó pintura», se rió él, y en sus ojos brillaron chispas traviesas. Pasaron toda la noche juntos. Un mes después, él le pidió matrimonio en el jardín botánico, entre orquídeas en flor, y eso le pareció perfecto a la florista. Ahora, Vince hurgaba en silencio en su plato, mirando de vez en cuando el teléfono que tenía al lado. Nora lo observaba y no reconocía al hombre con el que se había casado. Su cabello comenzaba a clarear y las primeras arrugas aparecían en su rostro. Pero no era eso lo que lo hacía parecer un extraño. Su mirada, su postura, incluso su voz, que se había vuelto áspera y autoritaria, habían cambiado. «No me has preguntado cómo me ha ido el día», dijo ella sorprendida de sí misma. Vince levantó la vista del plato y en sus ojos se reflejó una mirada de irritación. «Lo siento, cariño. ¿Cómo te ha ido el día entre las flores?» En su voz se percibía una burla mal disimulada. «Tenemos un nuevo pedido importante». Ella seguía intentando entablar conversación. «La decoración para el aniversario de Oxford Insurance». «Ah, tu pequeño negocio», dijo él con desdén. «Hoy he tenido un día realmente duro. El director retrasó el informe trimestral y tuve que rehacer todos los gráficos». Él siguió hablando, pero Nora ya no le escuchaba. Pequeño negocio. Así llamaba él al asunto al que ella había dedicado 6 años de su vida. La tienda Las Flores de Nora, situada en la esquina de Church Street y Mill Lane, era conocida por todos en su barrio. Empezó con un pequeño escaparate alquilado y ahora tenía una clientela fija y 2 ayudantes. Pearl, una rubia alta con tatuajes en todo el brazo, y Trista, una chica tranquila de mirada seria, no eran solo empleadas. En los últimos 2 años se habían convertido en su apoyo y su válvula de escape. Especialmente Pearl, con su carácter abierto y su franqueza. Fue ella quien notó los cambios en el estado de ánimo de Nora y no dudó en preguntarle si todo iba bien en su matrimonio. «Nora, ¿me estás escuchando?» La voz de Vince la devolvió a la realidad. «Sí, claro», asintió por reflejo. «Estabas hablando del informe trimestral. Ya terminé con ese tema hace 5 minutos», dijo él apartando el plato con irritación. «¿En qué piensas todo el tiempo?» «En que nos hemos convertido en extraños», quería decir ella.
en que no recuerda cuándo fue la última vez que realmente hablamos. Pero en lugar de eso, se limitó a encogerse de hombros. Lo siento, estoy cansada. Todo el mundo se cansa, respondió él secamente, levantándose de la mesa. Yo, por ejemplo, trabajo con números, no con rosas que huelen bien. Ella se tragó el resentimiento. Otra piedra más en el jardín de su profesión. Como si arreglar flores fuera un juego de niños y no un arte que requiere gusto, conocimientos y paciencia. Pero no tenía fuerzas para discutir. En otro tiempo soñaban con que Vince se convirtiera en director financiero y ella abriera una cadena de floristerías por todo el condado. Planeaban viajar cada verano, tener 2 hijos, comprar una casa con jardín donde ella pudiera cultivar variedades raras de flores. La realidad resultó ser más prosaica. Vince se quedó estancado en el puesto de contable jefe en la empresa de logística New Line, donde sus ambiciones se estrellaban contra el techo de cristal. Y su tienda, aunque le proporcionaba unos ingresos estables, estaba lejos del imperio con el que soñaban. Los hijos nunca llegaron. Al principio lo pospusieron hasta tiempos mejores, luego hasta que nos estableciéramos, y ahora ni siquiera sacaban el tema. El sonido del teléfono rompió el silencio. Vince cogió rápidamente el auricular de la mesa, pero, al ver el número, se relajó visiblemente. «Es mamá», dijo y salió al pasillo. Nora empezó a recoger la mesa. Se oía a Vince hablar en voz baja. Su voz se había suavizado notablemente. Con sus padres siempre era otra persona. Un hijo atento, cariñoso, casi tierno. La señora Radley adoraba a su único hijo y no lo ocultaba. El señor Radley era más reservado, pero el orgullo por su hijo brillaba en sus ojos cada vez que Vince hablaba de sus éxitos laborales, a menudo exagerados. Los padres de su marido trataban a Nora con una cortesía fría, especialmente la madre, que siempre había considerado que su hijo merecía una chica con perspectivas. En su opinión, eso significaba una secretaria de dirección o una empleada junior de un banco, alguien que compartiera su idea de prestigio y estatus. Una floristería no encajaba en ese mundo. Vince volvió a la cocina y se guardó el teléfono en el bolsillo del pantalón. «Mamá nos invita a cenar el próximo jueves. Es su aniversario de boda». Nora asintió. Las cenas familiares con los Radley siempre eran una prueba, pero rechazar la invitación significaba ofenderlos y escuchar las quejas de Vince durante semanas. «Quiere que vayamos al Royal Oak a las 7 de la tarde. Reservará un salón privado. Vendrán el tío Eric y la tía Gladys». «De acuerdo, lo anotaré». Nora se estiró para coger el teléfono y anotarlo en el calendario, pero Vince continuó. «Y otra cosa, intenta vestirte decentemente. La última vez te pusiste ese horrible vestido verde». Nora se quedó paralizada. El vestido verde era su favorito. Lo había comprado en rebajas en una boutique cara hacía 3 años, y siempre le había alegrado el día. «¿Qué tiene de malo mi vestido verde?» «Es demasiado llamativo y corto. Mamá dijo que parecía inapropiado». «Tu madre considera inapropiado todo lo que hago». Nora intentó sonreír, pero le salió torcida. «No empieces», Vince levantó la mano para detenerla. «La cena es importante para ella. Solo ponte algo normal». Se dio la vuelta y se dirigió al estudio sin esperar una respuesta. Nora se quedó en la cocina, sintiendo cómo la oprimía una pesadez interior. ¿Cuándo se había convertido su relación en esto? ¿Cuándo había empezado Vince a hablarle como a una niña desobediente? Nora sacó una botella de vino de la nevera y se sirvió una copa. Su mirada se posó en la foto pegada con un imán a la nevera. Su foto de boda. Estaban de pie entre exuberantes ramos de peonías que ella misma había compuesto para su día especial. Vince la abrazaba por la cintura y ambos reían, mirándose con la promesa de amor eterno en los ojos. Habían pasado 7 años desde aquel día. Aún recordaba el sabor del champán, los sonidos de la música y la sensación de felicidad plena e ilimitada. ¿Dónde había desaparecido todo eso? Se había disuelto en la rutina, las facturas, el cansancio y el silencio. El teléfono vibró. Era un mensaje de Pearl. «Jefa, ¿no te has olvidado del pedido de mañana para la embajada? Hay que estar allí a las 6 de la mañana». Nora sonrió. Pearl la llamaba jefa con evidente ironía, teniendo en cuenta que tenían casi la misma edad y eran más amigas que jefa y subordinada. «No lo he olvidado. Nos vemos a las 5:30 en la tienda», respondió.
Eres un monstruo. Tristan ya está quejándose. Hasta mañana. Nora dio un sorbo de vino y sintió cómo la tensión disminuía un poco. Mañana sería un nuevo día, lleno del aroma de las flores, las charlas con las chicas y el trabajo creativo. Un día en el que se sentiría necesaria y competente. Y esta noche solo había que sobrevivir, como tantas otras antes. Desde el despacho se oía el tecleo del teclado. Vince había vuelto al trabajo, o fingía trabajar. En los últimos meses, cada vez más a menudo, se sorprendía a sí misma pensando que no creía sus explicaciones. Demasiadas reuniones urgentes, demasiadas noches en la oficina, pero no quería comprobarlo. El miedo a descubrir la verdad era más fuerte que las sospechas. Nora se terminó el vino y subió al dormitorio. Mañana tenía que levantarse temprano. Al menos tenía que intentar dormir. Se acostó en su lado de la cama, dejando la lámpara encendida para Vince. Él llegaría tarde, como de costumbre, y se acostaría a su lado sin tocarla. Dormirían como dos extraños que compartían la misma cama por una extraña casualidad. Mirando al techo, Nora pensaba en la cena que tenía prevista con los padres de Vince. Otra noche de sonrisas forzadas y charla trivial. Otra razón para sentirse insuficiente. Cerró los ojos tratando de imaginar cómo se sentiría si un día simplemente no fuera. Si dijera no, sí. El sueño la invadió antes de que pudiera terminar de pensar esa idea. La camisa color azul marino colgaba de la puerta del armario. Nora se quedó inmóvil con la taza de café en las manos, mirando la nueva prenda. Definitivamente no la había comprado para Vince, pero él rara vez iba de compras. Por lo general, esa era su responsabilidad. «¡Qué camisa tan bonita!», dijo cuando Vince salió del baño secándose el pelo con una toalla. «¿Es nueva?». Él echó un vistazo rápido a la percha y asintió con la cabeza, como si acabara de darse cuenta de la camisa. «Sí, la compré la semana pasada. Tenemos una reunión con nuevos clientes y hay que causar buena impresión». «¿Es cara?». Nora se acercó para examinar la tela. Seda con algodón, botones de marca. Evidentemente, no era de las tiendas donde solían comprar la ropa. «Estaba rebajada», respondió Vince secamente cogiendo la camisa. «Llego tarde, hablamos por la noche». Se vistió rápidamente, cogió el maletín y salió por la puerta sin siquiera darle un beso de despedida. Antes era su ritual diario, un beso ligero antes de separarse. ¿Cuándo había dejado de hacerlo? Nora no podía recordarlo. En la tienda la esperaba un trabajo urgente. 3 arreglos florales para bodas para probar. Pearl ya estaba colocando los jarrones y preparando las flores, mientras que Trista se ocupaba de decorar el escaparate. «Buenos días, jefa». Pearl la saludó con la mano, sosteniendo unas tijeras de podar. «Parece que necesitas un segundo café». Nora asintió con la cabeza mientras se quitaba la chaqueta. «No he dormido bien». Pearl la miró atentamente, pero no dijo nada. En su lugar, le tendió a Nora una taza de café humeante. «Toma, un espresso doble. Nos espera un largo día». Trabajaron codo con codo, creando composiciones de prueba para 3 novias diferentes. Una clásica en tonos blancos y rosas, otra extravagante con flores tropicales y otra minimalista con suculentas y rosas solitarias. Las manos de Nora se movían automáticamente. Podría componer ramos incluso mientras dormía. Pero sus pensamientos estaban lejos. «Oye, ¿dónde te has metido?». La voz de Pearl la devolvió a la realidad. «Has puesto la orquídea en la parte inferior del arreglo, cuando debería ser el elemento central». Nora parpadeó mientras miraba su trabajo. Efectivamente, había colocado mecánicamente la costosa orquídea Phalaenopsis en la base del ramo. «Lo siento», estaba distraída. «¿Pensando en tu marido?». Pearl nunca se andaba con rodeos. Nora quería restarle importancia, decir que todo iba bien, pero en lugar de eso asintió con la cabeza. «Ha cambiado últimamente. Ropa nueva, regresos tardíos. Esta mañana vi una camisa que seguro que no compró». «Una cara». Pearl silbó. «El clásico conjunto», dijo cortando el tallo de una rosa con un movimiento preciso. «¿Y cuánto tiempo lleva así?». «Un par de meses, quizá más». Nora volvió a colocar la orquídea en su sitio. «Al principio no le di importancia. Pensé que era por un proyecto en el trabajo, por el estrés, pero ahora…». No terminó la frase. Expresar sus sospechas en voz alta significaba hacerlas más reales, y ella aún no estaba preparada para eso.
Pregúntaselo directamente. Pearl dejó de trabajar y la miró a los ojos. En serio, Nora, sin insinuaciones, me parece. Simplemente pregúntale si tiene a otra persona. ¿Y crees que te lo dirá con sinceridad? Si miente, te darás cuenta. ¿Cuánto tiempo lleváis casados? ¿7 años? Lo conoces como la palma de tu mano. Verás la verdad en sus ojos. Así era Pearl, directa, decidida, intolerante con las medias tintas. Quizás por eso se llevaba tan bien con Nora. Pearl expresaba en voz alta lo que Nora solo pensaba en silencio. Y si realmente Nora no se atrevía a pronunciar la palabra infidelidad. Entonces lo sabrás. Pearl se encogió de hombros. Y decidirás qué hacer. Pero vivir en la ignorancia, atormentada por las sospechas, era lo peor. Nora asintió con la cabeza y volvió al trabajo. Sabía que Pearl tenía razón. La incertidumbre la carcomía por dentro más que cualquier verdad, por muy amarga que fuera. El resto del día lo pasó trabajando. Vinieron 2 novias. Tardaron mucho en elegir entre las opciones propuestas, y luego apareció el mensajero de la base mayorista con un nuevo lote de flores. Para cuando Nora cerró la tienda, casi había olvidado la conversación de la mañana. En casa la esperaba una nevera vacía, se había olvidado de ir al supermercado. Rebuscando en los armarios, Nora encontró un paquete de espaguetis y tomates enlatados. Una cena sencilla, pero es probable que Vince no venga a cenar, ya que en los últimos meses rara vez ha vuelto a casa para cenar. Casi había terminado de cocinar cuando se abrió la puerta de entrada. Sorprendida, Nora asomó la cabeza desde la cocina. Vince estaba en el vestíbulo, quitándose el abrigo. «Llegas temprano», comentó ella. «Han cancelado la reunión», dijo él entrando en la cocina y olfateando. «¿Espaguetis?» «Con salsa de tomate. No he tenido tiempo de ir a la tienda, lo siento». «No pasa nada», dijo él encogiéndose de hombros y sentándose a la mesa. Olía a un perfume desconocido, con notas amaderadas y algo cítrico. Nora estaba segura de que nunca le había comprado una fragancia así. En silencio, sirvió la pasta en los platos y se sentaron a cenar. «¿Cómo te ha ido el día?», preguntó Nora, intentando entablar conversación. «Como siempre». Él se encogió de hombros sin apartar la vista del plato. «Informes, cifras, reuniones aburridas». No le preguntó por su día. La cena transcurrió en silencio. Solo el ruido de los tenedores contra los platos rompía el silencio. De repente, el teléfono de Vince, que estaba sobre la mesa, vibró. Rápidamente lo giró con la pantalla hacia abajo, pero no antes de que Nora viera el nombre del remitente. Hannah, y el comienzo del mensaje. «No puedo esperar». Algo se le encogió por dentro. ¿Hannah? No recordaba a ninguna Hannah entre los conocidos o compañeros de trabajo de Vince. Él nunca había mencionado ese nombre. Vince notó su mirada y se tensó. «¿Qué?», preguntó desafiante. Las palabras de Pearl le vinieron a la mente. «Pregúntale directamente». Tras respirar hondo, Nora se decidió. «¿Quién es Hannah?». Vince se quedó paralizado por un momento. Luego se encogió de hombros con fingida indiferencia. «Una nueva empleada del departamento de marketing. Estamos trabajando en un proyecto conjunto. ¿Y por eso te escribe por la noche? No puedo esperar». «¿A qué?». El rostro de Vince se ensombreció. «¿Lees mis mensajes?». Lo vi por casualidad cuando el teléfono vibró. Nora intentó hablar con calma. «¿De qué proyecto se trata?». «Por Dios, Nora». Vince apartó el plato. «¿Me estás interrogando por un mensaje de trabajo?». «Estamos preparando una presentación para un cliente». Ella solo está aclarando los detalles. «¿A las 9 de la noche? No todo el mundo termina de trabajar a las 6», alzó la voz. «Algunos realmente aspiran a ascender en su carrera, no solo a colocar flores en jarrones». Otro golpe a su profesión. Nora apretó los dientes conteniendo el resentimiento. «No se trata de eso, y tú lo sabes. Has empezado a llegar tarde, tienes ropa nueva, perfume que yo no te he comprado, y ahora una mujer te escribe, no puedo esperar. ¿Qué debo pensar?». Vince se levantó de un salto, con el rostro desfigurado por la ira. «Debes pensar que tu marido trabaja como un maldito para mantenernos a los dos. Que intento tener un aspecto presentable en el trabajo y no llevar la misma camisa durante años. Que tengo compañeros de trabajo con los que tengo que relacionarme después del trabajo. Solo quiero saber la verdad».
La voz de Nora tembló. Si tienes a alguien, merezco saberlo. La expresión de Vince cambió. La ira dio paso a algo parecido al resentimiento. ¿Así es como piensas de mí? Sacudió la cabeza. 7 años juntos y sospechas tan fácilmente que te engaño. ¿Qué ha pasado con la confianza, Nora? Ella abrió la boca, pero no supo qué responder. Vince cogió el teléfono y lo desbloqueó. Mira, le mostró la pantalla con la conversación abierta. Nora vio el mensaje completo. Estoy deseando ver la reacción de los clientes a nuestra presentación. He comprobado las cifras y todo cuadra. La vergüenza y el alivio la invadieron al mismo tiempo. Era un mensaje de trabajo, nada personal. Lo siento, susurró, sintiendo cómo le ardían las mejillas. Es solo que has cambiado mucho últimamente. Se llama crecimiento, Nora, suspiró Vince, guardando el teléfono en el bolsillo. Intento crecer como profesional, tener el aspecto adecuado, relacionarme con las personas adecuadas. No todo el mundo se queda estancado en el mismo sitio durante años. Otra puñalada. Se mordió el labio para contener la respuesta. ¿Por qué siempre hablaba como si su trabajo no valiera nada? Como si su tienda fuera solo un hobby y no un negocio que había construido desde cero. Por cierto, no te olvides de la cena con mis padres el jueves, añadió Vince, cambiando de tema. Mamá dijo que reservó un salón privado en el Royal Oak. Nora asintió con la cabeza, todavía tratando de asimilar lo que había pasado. ¿De verdad estaba tan equivocada? Quizás sus sospechas eran infundadas y solo era su paranoia. Espero que no montes una escena así delante de mis padres, continuó Vince. Ya sabes lo importantes que son para ellos los valores familiares. Nunca he montado una escena delante de tus padres, replicó Nora, pero siempre encuentras la manera de parecer fuera de lugar, frunció el ceño. Ropa demasiado llamativa, conversaciones sobre tus clientes, a los que nadie conoce. La última vez le estuviste hablando a mi madre durante media hora sobre unas orquídeas raras, aunque veías que no le interesaba. Nora recordó aquella noche. La señora Redley fue quien preguntó por las flores para su jardín, y Nora simplemente siguió la conversación, pensando que a su cuñada le interesaba. Al parecer, se había equivocado. Está bien, me callaré y sonreiré, dijo con cansancio. ¿Es eso todo lo que se espera de mí? Vince no percibió el sarcasmo. Estaría bien, asintió. Y ponte algo conservador. Un vestido azul oscuro, por ejemplo. No tengo ningún vestido azul oscuro. Pues cómprate uno, o uno negro. Algo normal. Nora sintió cómo crecía la irritación en su interior. Normal, en el sentido en que lo entendían Vince y su familia, significaba aburrido, anodino, algo que borraba su personalidad, pero no tenía fuerzas para discutir. Veré qué tengo, respondió ella. Vince asintió, claramente satisfecho con su capitulación. Volvió a coger el tenedor y se dispuso a comer los espaguetis ya fríos. ¿Cómo va tu proyecto con Hannah?, preguntó Nora, tratando de que su voz sonara natural. Bien. Vince se encogió de hombros. Es inteligente, aprende rápido. ¿Lleva mucho tiempo trabajando contigo? Un par de meses. Se trasladó desde otro departamento. La miró con descontento. ¿Ya estás empezando otra vez? Solo me interesa tu trabajo, intentó sonreír. Siempre dices que no presto suficiente atención a tu carrera. Vince resopló, incrédulo, pero siguió comiendo. El resto de la cena transcurrió en silencio. Después de comer, él se fue directamente a su despacho, mientras que Nora se quedó recogiendo la mesa y lavando los platos. Mientras observaba cómo el agua jabonosa resbalaba por los platos, intentó poner en orden sus sentimientos. Por un lado, el mensaje de Hannah resultó ser inocente. Quizás todas sus sospechas eran solo fruto de su imaginación, alimentada por el distanciamiento de Vince y la rutina de su matrimonio. Por otro lado, ¿por qué reaccionó tan bruscamente a sus preguntas? ¿Por qué pasó inmediatamente al ataque, menospreciando su trabajo? Y además, ese perfume. Nora estaba segura de que nunca le había comprado uno así. Más tarde, cuando ya estaba acostada en la cama, tratando de dormir, el teléfono en la mesita de noche vibró. Un mensaje de Pearl. Bueno, ¿hablaste con él? Nora escribió rápidamente la respuesta. Sí, le mostré la correspondencia. Todo resultó ser inocente. Cuestiones de trabajo.
La respuesta llegó casi al instante. Me alegro de que todo se haya aclarado. ¿O no se ha aclarado? ¿Qué te dice tu intuición? Buena pregunta. Nora se quedó pensativa, mirando la pantalla iluminada. ¿Qué le decía realmente su intuición? ¿Que el perfume, la camisa, las llegadas tardías y los mensajes de su compañera eran solo coincidencias? ¿O que Vince ocultaba hábilmente la verdad, mostrándole solo lo que ella debía ver? No lo sé, escribió finalmente. Quizás me estoy obsesionando. O quizás no, respondió Pearl. Confía en tu instinto, Nora. Rara vez te falla. Nora dejó el teléfono y se giró hacia un lado. A través de la pared se oía a Vince hablando por teléfono en el despacho, en voz baja, casi en un susurro. No podía distinguir las palabras, solo el tono de voz, suave, tranquilo, muy diferente al que había utilizado para hablar con ella durante la cena. ¿Una llamada de trabajo a esas horas? Era muy posible. ¿O no? Nora se cubrió con la manta hasta la barbilla. De repente, la cena del jueves con los padres de Vince le pareció un acontecimiento especialmente inquietante. Otra noche en la que se sentiría extraña e innecesaria. Ese pensamiento la persiguió hasta que finalmente cayó en un sueño inquieto. La mañana del jueves amaneció nublada. Nora estaba delante del armario abierto, revisando sus vestidos. No tenía ninguno azul oscuro, como quería Vince, y le parecía absurdo ir a comprar uno nuevo solo para una cena con sus padres. En el fondo del armario colgaba un vestido negro, sobrio y aburrido, que solo se había puesto una vez para el funeral de un pariente lejano. Junto a él estaba su vestido esmeralda favorito, el mismo que Vince había calificado de horrible e inapropiado. ¿Buscas algo? La voz de Vince la hizo sobresaltarse. Estaba de pie en la puerta del dormitorio, ya vestido para ir al trabajo. Camisa planchada, corbata, zapatos lustrados. Decidiendo qué ponerme esta noche, respondió ella sacando el vestido negro. ¿Crees que esto estará bien? Vince echó un vistazo al sencillo vestido y asintió. Estará bien, pero no te pongas esas joyas tan llamativas. Y los zapatos, nada de tacones rojos, por favor. Nora apretó los dientes para contener su irritación. Los zapatos rojos eran sus favoritos. Cómodos, a pesar del tacón alto, le daban un toque especial incluso al atuendo más aburrido. Pero no discutió. ¿A qué hora tenemos que estar en el restaurante?, preguntó ella colgando el vestido en la silla para planchar. A las 7. Vince miró el reloj. Pasaré a recogerte a las 6:30. ¿No puedes antes? Cierro la tienda a las 5. Necesito tiempo para cambiarme y... No puedo, la interrumpió. Tengo una reunión importante a las 6. Intentaré no retrasarme. Nora asintió. Era inútil discutir. Se volvió hacia el espejo y se arregló el pelo antes de salir al trabajo. Intenta estar en forma para la noche, añadió Vince, dirigiéndose hacia la puerta. Nuestros padres no nos han visto desde hace mucho tiempo. Quiero que todo salga perfecto. Siempre estoy en forma. No pudo evitar decir Nora, pero Vince ya había salido sin escucharla. El día en la tienda fue agitado. Había pocos pedidos, pero tuvo que escuchar durante mucho tiempo a una novia histérica, insatisfecha con el tono de las rosas del ramo de prueba. Pearl ponía los ojos en blanco a sus espaldas, y Trista se reía disimuladamente, tapándose la boca con la mano. Pedí rosas de color rosa pálido, y estas son... Rosa pálido, se indignó la novia, agitando el ramo. Podemos añadir más blancas para equilibrar, explicó Nora con paciencia. O sustituir esta variedad de rosas por otras más claras. Las Sweet Avalanche serían perfectas. Tras una hora de persuasiones y demostraciones de diferentes opciones, la novia finalmente se calmó y aprobó la nueva composición. Cuando se cerró la puerta tras ella, las tres exhalaron al unísono. «Qué pesada de cliente», murmuró Pearl, recogiendo los tallos esparcidos durante el trabajo. Un capricho más y le habría metido esas rosas por... «Pearl», la interrumpió Nora en tono jocoso. «El cliente siempre tiene la razón». «Tonterías, y tú lo sabes», replicó Pearl, pero sonrió. «Bueno, terminemos con los pedidos y cerremos temprano. El jefe tiene una cena importante hoy». Nora suspiró al recordar la velada que le esperaba. «No me lo recuerdes. Pasar la noche con los padres de Vince es todo un placer. ¿Siguen pensando que su preciado hijo se ha casado por debajo de su nivel social?
preguntó Pearl mientras colocaba las macetas. Algo así, respondió Nora mientras limpiaba el mostrador. Para ellos, siempre seré solo una chica que se dedica a las flores y no tiene una carrera profesional seria. Recuérdales que eres dueña de tu propio negocio, comentó Trista, que solía ser callada. Muchas personas solo pueden soñar con eso. Nora le sonrió con gratitud. A veces se olvidaba de lo que había logrado. Su propia tienda, clientes habituales, ingresos estables. No estaba nada mal para una chica que había empezado trabajando a tiempo parcial en un kiosco de flores. A las 5 cerraron la tienda. Pearl y Trista se fueron juntas. Tenían planes para la noche en un nuevo bar del centro de la ciudad. Nora se fue a casa sintiendo una vaga inquietud. Después de darse una ducha, se puso un vestido negro y se maquilló discretamente. En el reflejo del espejo vio una versión pálida y aburrida de sí misma, como una fotografía descolorida. Así es como querían verla los padres de Vince. Discreta, callada, sin destellos de individualidad. Bueno, hoy interpretaría ese papel. Otra cena aburrida, otra noche de fingimiento. Miró el reloj. Faltaban 27 minutos. Nora frunció el ceño. Vince había prometido llegar a las 6:30, pero aún no había aparecido. Marcó su número, pero saltó el buzón de voz. Le envió un mensaje. ¿Llegas pronto? Llegaremos tarde. Los minutos se alargaban. A las 7:10, el teléfono finalmente sonó. «Vince, ¿dónde estás?», preguntó ella al contestar la llamada. «Me he retrasado en una reunión», dijo Vince con voz tensa. «Escucha, Nora, creo que será mejor que no vayas hoy». Ella se quedó paralizada, sin dar crédito a lo que oía. «¿Qué? ¿Por qué? Hoy es un día importante para mi madre. Ya sabes lo exigente que puede llegar a ser. Y últimamente estás muy nerviosa. Me da miedo que algo salga mal». «¿Qué puede salir mal?». Nora sintió como la sangre le subía a las mejillas por la indignación. «Me he puesto ese estúpido vestido negro, como tú querías. Sin joyas, como tú querías. Voy a estar callada y educada, como tú querías. No se trata del vestido». La voz de Vince se volvió irritada. «Se trata de tu estado de ánimo. Tú misma lo estropearás todo. Lo veo venir». «¿Cómo voy a estropearlo si me quedo sentada en silencio?». «Así es como lo estropearás», casi gritó. «Te quedarás sentada con cara de estar siendo torturada. O empezarás a hablar de tu tienda, aunque a nadie le interese». Nora respiró hondo, tratando de calmarse. Algo no cuadraba. Él nunca antes le había prohibido asistir a las cenas familiares, aunque la considerara inapropiada. «Vince, ¿qué está pasando realmente?». La pausa al otro lado de la línea fue demasiado larga. «Nada», respondió finalmente, con demasiada precipitación. «Es solo que me vas a avergonzar. Iré solo». Colgó, dejándola en un silencio ensordecedor. Nora se sentó en el borde de la cama, todavía con el teléfono en la mano. ¿Qué había pasado? ¿Por qué había decidido tan repentinamente que su presencia era indeseable? Las sospechas que había estado reprimiendo durante los últimos meses volvieron con fuerza. Quizás no se trataba de ella. Quizás Vince simplemente no quería que ella estuviera allí por alguna otra razón. Nora se acercó al espejo y miró su reflejo. Una mujer pálida con un vestido negro anodino, con ojos asustados y manos temblorosas. ¿Cuándo se había convertido en ese ser asustado, temeroso de hablar en presencia de su propio marido? Con un movimiento brusco, se quitó el vestido y lo tiró al suelo. Luego sacó del armario unos leggings y una camiseta. Se cambió y fue a la cocina. Se sirvió una copa de vino, dio un sorbo e intentó ordenar sus pensamientos. Así que Vince había decidido de repente que su presencia en la cena familiar no era deseable. ¿Por qué? La versión de su mal humor sonaba absurda. ¿Acaso, acaso iba a llevar a otra persona? Esa idea la quemó con repentina claridad. Por supuesto, por eso insistía tanto en que no fuera. Tenía una cita y había decidido combinarla con la cena familiar. Nora negó con la cabeza, sin querer creer en sus propios pensamientos. No, era una locura. Vince no se atrevería a llevar a otra mujer a conocer a sus padres. Aunque tuviera una aventura, no habría llegado tan lejos. El reloj marcaba las 7:20. La cena ya había comenzado. Probablemente los padres de Vince se preguntaban por qué no había llegado su nuera.
¿O lo sabían? ¿Quizás Vince se lo había explicado todo? ¿Qué excusa se le había ocurrido? Nora se terminó el vino y se sirvió otra copa. Atormentada por la incertidumbre, encendió la televisión, pero no podía concentrarse en el programa. Sus pensamientos volvían constantemente a Vince y a su extraño comportamiento. Hacia las 8 de la tarde, su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Nora lo abrió y se quedó paralizada. Era una foto. En la foto, Vince estaba sentado a la mesa del Royal Oak entre sus padres. Frente a él, una hermosa rubia con un elegante vestido azul. La mano de Vince descansaba sobre la de ella en la mesa. Todos parecían felices. La señora Redley sonreía a la rubia con una calidez que nunca le había mostrado a Nora. Mientras miraba la foto, llegó otro mensaje del mismo número. Nora lo abrió y sintió cómo se le helaba la sangre. «Adiós, abandonada». Se quedó mirando la pantalla, sin entender. ¿Quién podría haberlo enviado? Y entonces se dio cuenta de repente. Era ella, la rubia de la foto. De alguna manera, había averiguado el número de Nora y había decidido burlarse de ella, demostrar su superioridad. Vince debía de habérselo contado todo. Lo de su esposa inadecuada, lo de haberle prohibido venir a cenar, y se habían reído juntos de ella. La humillación dio paso a la ira, una ira devoradora, abrasadora. Nora se levantó de un salto y tiró el teléfono sobre la mesa. Las lágrimas la ahogaban, pero no iba a llorar. No, ahora no. Ahora estaba demasiado enfadada para llorar. Con manos temblorosas marcó el número de Pearl. Después del tercer tono, su amiga respondió. En el fondo se oía música y el ruido del bar. «¿Nora? ¿Qué pasa?» «Pearl». Su voz sonaba inusualmente tranquila. «No te lo vas a creer. Vince me prohibió ir a la cena familiar y luego recibí una foto. Está allí con una rubia. Y ella la firmó. Adiós, abandonada». Al otro lado de la línea se hizo el silencio. Luego se oyeron insultos ahogados. «Ese cabrón», exhaló Pearl finalmente. «¿Trajo a su amante a la cena familiar? ¿En serio? ¿Y además se burla de ti?» «Parece ser». Nora bebió un sorbo de vino, tratando de calmar el temblor. «No sé qué hacer». «¿Sabes qué?» La voz de Pearl se volvió decidida. «Le demostraremos a esa pareja lo que significa meterse con nosotras. Voy a llamar a Trista y nos vamos a tu casa. Tengo una idea». 20 minutos después, las chicas estaban en su casa. Pearl, con el pelo revuelto y los ojos brillantes, tomó inmediatamente el mando. «Enséñale la foto», exigió. Nora le tendió el teléfono. Pearl y Trista se quedaron mirando la pantalla, con el rostro desencajado por la indignación. «Qué basura», murmuró Trista, que solía ser reservada. «¿Quién hace algo así?» «Gente miserable e insegura», respondió Pearl. «Pero les daremos una lección. Nora, ¿tienes algún plan o me dejas proponer uno?» Nora dudó un momento y luego sonrió, por primera vez en toda la noche. «De hecho, tengo una idea», dijo, dejando a un lado la copa. «Tenemos que ir a la floristería». En la floristería se pusieron manos a la obra. Pearl sacó las flores más llamativas: rosas rojas, gerberas naranjas, orquídeas moradas. Tristan sacó el jarrón más grande y papel de embalaje transparente con purpurina. «Va a quedar genial», exclamó Pearl mientras colocaba las flores. «No saben con quién se han metido». Nora trabajaba concentrada, volcando toda su ira en la composición. Este ramo debía gritar traición, ridiculizar su relación secreta, convertir lo íntimo en público. Añadió una cinta de satén rosa brillante con letras doradas. «A la mejor amante de mi marido». «Perfecto», suspiró Trista, contemplando el resultado. «Es una obra maestra». «Solo queda entregarlo», dijo Nora cogiendo el teléfono. «El servicio de mensajería express trabaja hasta medianoche. Podrán entregarlo en 1 hora». Marcó un número conocido. El despachador Leonard, con quien llevaba varios años trabajando, reconoció su voz de inmediato. «Nora, es un poco tarde para hacer un pedido, ¿no?» «Es una entrega urgente, Leo. Al Royal Oak, sala privada para la familia Redley. Es muy importante que el mensajero entregue el ramo en mano y delante de todos». «Suena intrigante», se rió Leonard. «Puedo enviar a Jason, que está cerca. Llegará en 20 minutos». «Gracias, Leo».
Y si el mensajero pudiera capturar de alguna manera el momento de la entrega, te lo agradecería. Leonard asintió con comprensión. Jason se encargará de todo. Confía en nosotros. Al terminar la llamada, Nora sintió una extraña tranquilidad. Se haría justicia. Que todos supieran quién era Vince en realidad. Pearl le propuso esperar las noticias en el bar más cercano, pero Nora se negó. Quiero estar en casa cuando Vince vuelva, dijo, para ver su cara. Las chicas la acompañaron a casa y le prometieron mantenerse en contacto. Pearl abrazó a Nora para despedirse. Has hecho lo correcto, le dijo. No dejes que nadie te trate así. Nora asintió, agradecida por su apoyo. ¿Qué haría sin esas dos chicas? En casa, se puso su traje de estar por casa favorito, de color marfil. Se sirvió una copa de vino y se acomodó en un sillón con un libro, aunque no podía concentrarse en la lectura. Sus pensamientos volvían constantemente al Royal Oak y a lo que estaba sucediendo allí en ese momento. 40 minutos después, el teléfono vibró. Mensaje de Leonard. Vídeo. Con el corazón palpitando, Nora pulsó el botón de reproducción. La imagen había sido grabada, evidentemente, por el propio mensajero. Entra en una sala separada, donde hay 4 personas sentadas a la mesa. Vince, sus padres y una mujer rubia. El mensajero anuncia en voz alta, un ramo para la mejor amante, y le entrega un enorme jarrón con flores de colores chillones directamente a la mujer rubia. Ella sonríe al principio al recibir el regalo, pero luego se fija en la cinta. Su rostro se distorsiona por la sorpresa. Vince palidece, luego se sonroja y se levanta de un salto. La señora Redley se tapa la boca con la mano, con los ojos muy abiertos por el horror. En las mesas vecinas, la gente se da la vuelta. Alguien saca el teléfono para fotografiar lo que está sucediendo. El vídeo se interrumpe en ese momento. Nora lo vio 3 veces, sintiendo cada vez más satisfacción. Sí, fue cruel. Sí, fue en público. Pero, ¿no se lo merecían? ¿Acaso Vince no la traicionó de la manera más humillante al llevar a su amante a una cena familiar? El siguiente mensaje vino de Pearl, una captura de pantalla de una red social. Alguien de entre los comensales del restaurante había conseguido grabar el momento en que se entregaba el ramo y había publicado la foto con la leyenda: Drama en el Royal Oak. Alguien ha enviado un ramo con una revelación al chico y a su novia. El marido del año recibe su premio. La publicación ya había acumulado decenas de me gusta y comentarios. Nora se recostó en la silla, sintiendo una extraña ligereza. Pasara lo que pasara, no se arrepentiría de su acto. ¿Vince y su amante querían humillarla enviándole esa foto y ese mensaje? Bueno, ahora tenían su respuesta. Y todo Essex sabría quién era Vince Redley en realidad. Las agujas del reloj se acercaban a la medianoche, y Nora seguía sentada frente a su ordenador portátil, actualizando las páginas de las redes sociales. Tras el vídeo del mensajero y la primera publicación, los acontecimientos se desarrollaron a una velocidad vertiginosa. El restaurante Royal Oak se convirtió de repente en el epicentro de un escándalo urbano. Aparecían nuevas fotos y vídeos desde diferentes ángulos. Un vídeo, grabado por un cliente de la mesa de al lado, ya había acumulado varios cientos de visitas. En él se veía claramente cómo la rubia, ahora Nora sabía que se trataba de Hannah, intentaba ocultar la cinta del ramo, mientras Vince le decía algo furiosamente al repartidor. El señor Radley parecía desconcertado, y la señora Radley se quedó literalmente paralizada con una expresión de horror en el rostro. Bajo el vídeo se desató un acalorado debate. La mayoría de los comentaristas apoyaban a la aún desconocida esposa que había montado este espectáculo. Se lo tiene merecido. Genio del marketing, sea quien sea. Esposa del año, bravo. Nora se bebió de un trago lo que quedaba de vino y se sirvió otra copa. En su interior bullían emociones contradictorias. Por un lado, la satisfacción de la venganza. Por otro, la amargura de la traición, que se hacía cada vez más aguda a medida que se daba cuenta de lo que estaba pasando. Vince, su marido, el hombre con el que había vivido 7 años, no solo la había engañado con una tal Hannah, había traído a esa mujer a una cena familiar, como si intentara borrar a Nora de su vida, sustituirla. El teléfono vibró. Era un mensaje de Pearl. ¿Cómo estás? ¿Ha vuelto Vince? Todavía no. Estoy aquí sentada,
mirando las redes sociales. Ya es casi una tendencia en los grupos locales. Lo he visto, maldito festival. Bien hecho, Nora. Por fin le has enseñado a ese idiota quién manda aquí. Nora esbozó una débil sonrisa. Pearl siempre encontraba las palabras adecuadas, pero por dentro crecía la inquietud. ¿Qué pasará cuando Vince vuelva? ¿Qué le dirá? ¿Qué le dirá él a ella? Otra publicación llamó su atención. Un vídeo reciente del Royal Oak. Hannah sale corriendo del restaurante, ocultando su rostro, seguida por un desaliñado Vince, que intenta coger un taxi. Los padres de Vince salen tras ella, la señora Radley claramente llorando. Uno de los curiosos les grita algo sobre una amante. La humillación pública continuaba. Nora cerró el portátil. Ya era suficiente. Ya sabía lo suficiente. Su venganza había salido mejor de lo que podía imaginar. Ahora tenía que prepararse para el inevitable enfrentamiento con Vince. Fue al dormitorio y empezó a preparar una pequeña maleta. Varias mudas de ropa, artículos de aseo, documentos. Su intuición le decía que, después de lo ocurrido hoy, no querría volver aquí, al menos durante un tiempo. Una vez terminada la maleta, Nora volvió al salón y se acurrucó en un sillón, envuelta en una manta. No podía conciliar el sueño. Sus pensamientos giraban en torno a Vince, su matrimonio, las oportunidades perdidas y la traición. ¿Cuándo fue exactamente cuando todo empezó a ir mal? ¿Fue un proceso gradual o un momento concreto en el que su relación se rompió? Quizás siempre estuvieron condenados al fracaso, demasiado diferentes, con valores y aspiraciones distintos. Vince siempre había ansiado el estatus, el reconocimiento y la aprobación social. Ella solo quería dedicarse a lo que le gustaba y ser ella misma. Estas diferencias, que al principio parecían complementarse, con el tiempo se convirtieron en un abismo. Eran las 3 de la madrugada cuando Nora oyó el sonido de una llave en la cerradura. Se enderezó en el sillón, con el corazón latiéndole con fuerza. La puerta se abrió de par en par y Vince apareció en el umbral, despeinado con los ojos enrojecidos y la corbata torcida. Al ver a Nora en la sala de estar, se detuvo. Por un momento, el miedo se reflejó en sus ojos, pero rápidamente se transformó en ira. «Eres tú», dijo, y sonó como una acusación. «Tú lo has hecho». Nora se levantó lentamente de la silla y se enderezó. «Sí, yo». Su voz sonaba más tranquila de lo que esperaba. Vince cerró la puerta de un portazo y cruzó rápidamente el salón. «¿Tienes idea de lo que has hecho?», casi gritó. «Me has avergonzado ante toda la ciudad. A mí, a mis padres. ¿Te imaginas cómo se han sentido? ¿Y tú te imaginas cómo me he sentido yo?», preguntó Nora con la misma calma. «¿Recibir una foto en la que sales con tus padres y una rubia cualquiera? ¿Con la leyenda «Adiós abandonada»?» Vince parpadeó, desconcertado por un instante. «¿Qué foto? ¿De qué estás hablando?». Nora tomó el teléfono en silencio y le mostró un mensaje de un número desconocido. Vince miró fijamente la pantalla y su rostro cambió. «Hannah», murmuró, «pero yo no sabía». «¿Qué no sabías? ¿Que ella me enviaría una foto? ¿O que traerías a tu amante a la cena familiar con mis padres y me prohibirías venir?». Vince se pasó la mano por el pelo y empezó a dar vueltas por la habitación. «No lo entiendes. Es complicado. Hannah y yo. Hannah y tú. ¿Qué?». Nora cruzó los brazos sobre el pecho. «Vamos, Vince. Es el momento de decir la verdad». Él se detuvo y la miró con casi odio. «¿Quieres la verdad?». «Sí, tenemos una relación. Desde hace 3 meses. Ella me entiende. Apoya mis ambiciones. No me ve como un fracasado». Cada palabra le golpeaba como un puñetazo, pero Nora no lo demostró. «¿Y cuándo pensabas decírmelo?». Vince apartó la mirada. Buscaba el momento adecuado. Quería hacerlo todo, de forma civilizada. «¿Civilizada?». Nora no pudo aguantarse y se echó a reír. «¿Llevándola a cenar con tus padres?». «Dios, Vince, eso es tan bajo». «Fue idea de mi madre», exclamó. «Quería conocer a Hannah antes de que tú y yo tomáramos una decisión definitiva». Nora negó con la cabeza, sintiendo cómo algo se rompía dentro de ella. Así que sus padres lo sabían, lo aprobaban, quizás incluso fomentaban esa relación. «¿Y desde cuándo sabe tu madre lo de tu infidelidad?».
Vince frunció el ceño al oír la palabra infidelidad. Desde hace un par de semanas, le conté que tú y yo, que nuestra relación había llegado a un punto muerto. ¿Y te importaban mis sentimientos? ¿O solo soy material de desecho? Volvió a empezar a caminar por la habitación, con las manos en los bolsillos y los hombros tensos. Nora, tú empezaste esto. Dejaste de apoyarme, siempre ocupada con tu tienda, con tus flores. ¿Cuándo fue la última vez que te hablé del trabajo y tú realmente me escuchaste? ¿Cuándo te interesaste por mis logros? ¿Mis logros? No daba crédito a lo que oía. Durante años menospreciaste mi trabajo, llamaste flores al negocio que construí desde cero. ¿Y ahora me acusas de no aplaudir tus informes trimestrales? ¿Lo ves? Vince la señaló con el dedo. Siempre haces lo mismo. Siempre le das la vuelta a todo y me haces sentir culpable. Tú, tú simplemente dejaste de ser interesante, Nora. Te quedaste estancada en la rutina, en tu pequeño mundo. Y Hannah, ella piensa a lo grande. Tiene ambiciones, planes. Ella entiende lo que valgo. Nora sintió que las lágrimas le subían a la garganta, pero se contuvo. Ahora no, no delante de él. ¿Y por eso decidiste humillarme? ¿Prohibirle venir a cenar y luego permitirle que me enviara una foto con una leyenda burlona? No sabía nada de la foto. Vince alzó la voz. Fue idea suya. Ella es celosa. Pensó que así sería más fácil para todos. ¿Más fácil? Nora negó con la cabeza. Los dos sois patéticos, ¿y sabéis? Tú y tu Hannah. ¿Creíais que me iba a tragar el insulto sin decir nada? ¿Y tú qué has hecho? Gritó Vince. Nos has avergonzado a todos. Este vídeo ya está por todas partes. Me lo han enviado mis compañeros. Lo han visto mis vecinos. Incluso mi jefe me ha llamado para preguntarme qué circo he montado. ¿Te imaginas cómo afectará esto a mi carrera? Nora se acercó a él y lo miró directamente a los ojos. ¿Te imaginas cómo me ha afectado que mi marido haya tirado por la borda 7 años de vida juntos por una rubia que no hace más que insultar? ¿Que la hayas traído a una cena familiar en la que debería haber estado yo? ¿Que tus padres lo hayan aprobado? Vince retrocedió. Su ira se transformó en algo parecido a la vergüenza, pero solo por un instante. Mis padres solo querían que fuera feliz, y yo hace tiempo que no soy feliz contigo, Nora. Si no hubieras montado este escándalo, podríamos haberlo solucionado todo con calma, como adultos. Y ahora hizo un gesto con la mano, como señalando a un público imaginario. Ahora toda la ciudad se ríe de nosotros. Mis compañeros, los padres de Hannah, todos. Y es culpa tuya. No, Vince. Nora negó con la cabeza. Es culpa tuya. Tú elegiste la traición. Elegiste la mentira. Elegiste la humillación pública cuando trajiste a tu amante a la cena familiar. Yo solo respondí de la misma manera. Él la miró fijamente, como si la viera por primera vez. ¿Quién eres? Murmuró. No te reconozco. La Nora tranquila y modesta nunca habría... Es cierto, sonrió, y en esa sonrisa no había calidez. Nunca me conociste de verdad, Vince. Solo veías lo que querías ver. Una esposa obediente y callada a la que podías moldear a tu antojo. Pero siempre fui más de lo que creías. Vince negó con la cabeza, con una mirada de desconcierto en los ojos. Todo porque dejaste de ser interesante, repitió, pero sin el mismo entusiasmo. Yo, yo merecía algo más. ¿Y ahora qué? Preguntó Nora, señalando la bolsa que estaba junto a la puerta. Me voy. Me quedaré con Pearl hasta que encuentre un lugar donde vivir. Esta casa está a tu nombre, así que... Espera. Vince de repente la agarró de la mano. ¿Te vas? ¿Así? ¿Sin más? Nora soltó su mano. ¿Qué esperabas? ¿Que te suplicara que te quedaras? ¿Después de todo lo que he descubierto? Pero yo... Hannah, después de lo de hoy, no querrá verme. Sus padres... Se detuvo. Podríamos intentar arreglarlo. Llevamos 7 años juntos, Nora. ¿De verdad vas a tirar todo por la borda tan fácilmente? Ella lo miró, sin dar crédito a lo que oía. Él la había engañado, humillado, y ahora cuando su romance estaba en peligro, de repente se acordaba de los 7 años de matrimonio. No estoy tirando todo por la borda, Vince.
Tú ya lo hiciste cuando empezaste a salir con Hannah. Solo reconozco lo obvio. Nuestro matrimonio ya no existe. Pasó junto a él, cogió el bolso y se dirigió hacia la puerta. Vince la siguió, con el rostro desfigurado por la ira. Te arrepentirás, sisió, cuando te calmes y te des cuenta de lo que has hecho. Nos has deshonrado, nos has convertido en un hazmerreír. No, Vince. Nora se volvió en la puerta. Tú nos has deshonrado cuando decidiste que podías sustituirme así, sin más. Y no volveré, aunque me lo supliques de rodillas. Con estas palabras, salió y cerró la puerta tras de sí, dejando a Vince en el silencio ensordecedor del apartamento. La calle la recibió con aire fresco y silencio, preamanecer. Nora sacó el teléfono y llamó a Pearl. A pesar de ser temprano por la mañana, su amiga respondió al primer tono. Nora, ¿cómo estás? Lo dejé, dijo simplemente. ¿Puedo ir a tu casa? Claro. Voy a llamar a un taxi. Envíame la dirección. Mientras esperaba el taxi, Nora se quedó de pie bajo una farola, ajustándose mecánicamente la correa del bolso en el hombro. Curiosamente, no sentía ni vacío ni desesperación, solo cansancio y una extraña ligereza, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. 7 años de matrimonio habían llegado a su fin. 7 años intentando cumplir con las expectativas de los demás, siendo la esposa perfecta para Vince y la nuera perfecta para sus padres. 7 años a la sombra de sus ambiciones y su descontento. El taxi llegó 10 minutos después. Nora se sentó en el asiento trasero y le dio la dirección a Pearl. El conductor asintió y arrancó. A través de la ventana, vio cómo su casa, ahora simplemente la casa de Vince, se alejaba. Curiosamente, no sintió ganas de mirar atrás. Durante el trayecto, Nora miró su teléfono. Varios mensajes de Pearl, uno de Trista preguntando si todo iba bien, y nada de Vince. Por supuesto, solo habían pasado unos minutos desde su conversación, pero su silencio era revelador. Quizás ya se había dado cuenta de que había perdido tanto a ella como a Hannah en una sola noche. El coche se detuvo frente a una pequeña casa adosada. Pearl ya estaba esperando en el porche, envuelta en una bata. Al ver a Nora, corrió hacia el coche, la ayudó con la bolsa, pagó al conductor y llevó a su amiga a la casa. «Dios mío, pareces agotada», dijo Pearl cerrando la puerta. «¿Quieres hablar o irte directamente a dormir?» «A dormir», suspiró Nora. «No he pegado ojo en toda la noche». Pearl asintió y la llevó al segundo piso, al dormitorio de invitados. «Ponte cómoda. El baño está ahí», señaló la puerta. «Te he preparado una toalla y un cepillo de dientes. Si necesitas algo, estoy en la habitación de al lado». «Gracias». Nora esbozó una débil sonrisa. «Por todo». Pearl la abrazó. «Eres fuerte, Nora. Más fuerte de lo que crees. Y has hecho lo correcto». Cuando Pearl se marchó, Nora se desnudó lentamente, se duchó y se metió bajo las sábanas. La habitación le resultaba desconocida, la cama extraña, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía segura. Aquí no tenía que fingir, medir sus palabras, ni temer las críticas. Antes de quedarse dormida, pensó en su tienda, en las flores que tendría que pedir al día siguiente, en los clientes a los que tendría que llamar. La vida continuaba, y tal vez, ahora no sería peor, sino mejor. Sin Vince, sin su constante descontento y humillación. Con este pensamiento, Nora finalmente se durmió, sintiendo por primera vez en muchos meses no ansiedad, sino esperanza en el futuro. La luz de la mañana inundaba la pequeña cocina de la casa adosada de Pearl, mientras Nora preparaba el desayuno para ambas. En las 2 semanas que llevaban viviendo juntas, habían desarrollado un ritual tácito. Pearl preparaba el café y Nora tostaba el pan y freía los huevos. Era un desayuno sencillo, pero preparado en un ambiente tranquilo y amistoso. Parecía más sabroso que cualquier manjar exquisito. «Hoy tenemos 3 pedidos», dijo Nora mientras servía los huevos en los platos. «Uno para una boda y 2 para reuniones de negocios. No está mal para un martes», dijo Pearl mientras servía el café en las tazas. «Y además, esa mujer, Melanie, quería venir a hablar sobre la composición para el aniversario de su tienda». Nora asintió con la cabeza mientras se sentaba a la mesa. En las últimas 2 semanas, el flujo de clientes en su floristería había aumentado notablemente. La noticia del escándalo en el Royal Oak
se había extendido por la ciudad a la velocidad del viento, y Nora se había convertido inesperadamente en una celebridad local. Las mujeres venían no solo a comprar flores, sino también a expresar su solidaridad, compartir sus historias sobre maridos infieles y admirar su valentía. Te has convertido en un símbolo de la resistencia, bromeó Pearl. Una luchadora por los derechos de las esposas engañadas. Nora solo sonrió en respuesta. Toda esta situación le parecía surrealista. No tenía intención de convertirse en una heroína local, solo defendía su honor. Pero si era sincera consigo misma, este inesperado aumento de popularidad la ayudaba a superar la ruptura con Vince. ¿Cuánto tiempo crees que durará?, preguntó mientras bebía un sorbo de café. ¿El interés por mi drama personal? Pearl se encogió de hombros. Hasta que ocurra algo más escandaloso. Quizás un mes, quizás dos. Aprovecha el momento. Amplía tu cartera de clientes. Me siento un poco rara por esto, admitió Nora. Es como si me estuviera aprovechando de mi propia desgracia. ¡Tonterías! Pearl hizo un gesto con la mano. Estás recibiendo una compensación por los años que pasaste casada con ese imbécil. Además, tus ramos son realmente bonitos. Así que los clientes obtienen un producto excelente. Todos salen ganando. Nora sonrió. Pearl siempre había sabido ver las cosas de forma práctica. Quizás tenía razón. ¿Por qué no aprovechar esta atención inesperada para desarrollar su negocio? Después del desayuno, se fueron juntas a la tienda. Trista ya estaba allí, colocando las flores recién entregadas. Al ver a Nora y a Pearl, se iluminó. Buenos días. Tengo noticias. Han llamado desde el Essex Times y quieren hacer un reportaje sobre nosotras. Algo así como negocio local basado en la solidaridad femenina. ¿En serio? Nora no sabía si alegrarse o preocuparse. ¿El periódico? ¿Sobre mí? Sobre la tienda, aclaró Trista. Pero por supuesto, también mencionarán la historia del ramo. Eso puede atraer a más clientes. Y hará que Vince quede como un idiota aún más grande ante toda la ciudad, añadió Pearl con evidente satisfacción. Doble beneficio. Nora suspiró mientras se quitaba la chaqueta. No estoy segura de querer más publicidad. Piénsalo, dijo Pearl poniéndole la mano en el hombro. Al fin y al cabo, es tu negocio, tu decisión. La puerta de la tienda se abrió, dejando entrar a los primeros clientes del día. Dos mujeres de mediana edad, a las que Nora no había visto antes, miraban con curiosidad. Hola, las saludó Nora. ¿En qué puedo ayudarles? ¿Es usted la dueña?, preguntó una de las mujeres. Cuando Nora asintió, la mujer sonrió más ampliamente. Hemos oído hablar de usted, de lo que hizo en Royal Oak. Mi marido también me engañó hace 5 años y solo quería decirle que es mi heroína. Nora sonrió con torpeza, sin saber qué responder a tal afirmación. Gracias, pero en realidad solo vendo flores. Y creas composiciones increíbles, añadió la segunda mujer. Necesitamos ramos para el club de lectura. Algo llamativo, pero elegante. Mientras Nora discutía el pedido con las clientas, Pearl comentó en voz baja. Así será todo el día. Prepárate. Tenía razón. Durante todo el día, mujeres de diferentes edades entraron en la tienda, algunas para comprar flores y otras simplemente para ver a esa florista. Algunas contaron sus historias de infidelidades y rupturas, otras simplemente expresaron su apoyo. Al final del día, Nora se sentía parte de una extraña hermandad unida por la experiencia común de la traición. Cuando cerraban la tienda, el teléfono de Nora vibró. Miró la pantalla y frunció el ceño. Era Vince. En 2 semanas ya había llamado varias veces, pero ella no había contestado, ya que no se sentía preparada para hablar. ¿Otra vez él?, preguntó Pearl al ver su expresión. Nora asintió con la cabeza, sin apartar la vista de la pantalla. Quizás era hora de hablar, de aclarar la situación de una vez por todas. Voy a contestar, dijo finalmente. Pearl y Trista se miraron. Estaremos en la trastienda si nos necesitas, dijo Pearl tirando de la manga de Trista y dejando a Nora sola con el teléfono. Sí, Vince. Nora se esforzó por mantener la voz firme, a pesar de que su corazón latía como loco. Nora, su voz sonaba quebrada. Por fin, te he llamado tantas veces. Lo sé, no estaba preparada para hablar. ¿Y ahora? Nora respiró hondo. Ahora estoy lista para escuchar lo que tienes que decir, y luego decidiré si debemos continuar esta conversación.
Al otro lado de la línea se oyó un profundo suspiro. Me han despedido, dijo Vince tras una pausa. La empresa ha decidido que el escándalo daña su reputación. Dijeron que no podían mantener en un puesto directivo a una persona cuyo nombre se mencionaba en ese contexto en las redes sociales y los periódicos. Nora cerró los ojos. Una parte de ella sentía satisfacción. Vince había recibido su merecido. Pero otra parte, la que aún recordaba los buenos días de su matrimonio, sintió una punzada de pesar. Lo siento, dijo sorprendida de sus propias palabras. ¿En serio? Su voz sonaba incrédula. ¿Después de todo lo que ha pasado? No te deseaba ningún mal, Vince. Simplemente no podía permitir que tú y Hannah me humillaran. Al mencionar el nombre de su amante, se hizo el silencio al otro lado del teléfono. Se ha ido, dijo Vince finalmente. Dijo que no estaba dispuesta a soportar tal vergüenza pública. Sus padres también están furiosos. Todo se ha derrumbado, Nora. Toda mi vida. ¿Qué quieres de mí, Vince? Preguntó ella directamente. ¿Compasión? ¿Perdón? Quiero... quiero que vuelvas. Su voz tembló. Tenemos que intentarlo de nuevo, Nora. No se pueden tirar por la borda 7 años de matrimonio. Cometí un error con Hannah, un terrible error. Pero ahora me doy cuenta. Tú eres mi verdadera familia. Nora sintió un nudo en el pecho. 2 meses atrás habría dado cualquier cosa por oír esas palabras, pero ahora le sonaban falsas, como el diálogo de una telenovela barata. ¿Te diste cuenta cuando perdiste el trabajo y a tu amante? Preguntó en voz baja. ¿Cuando te quedaste solo y te asustaste? Nora, por favor. No, Vince. Ella negó con la cabeza, aunque él no pudiera verlo. Eso no es amor, es miedo a la soledad, miedo al cambio. Te quiero, insistió él. Siempre te he querido. Las personas que se aman no engañan, Vince, ni humillan, ni traen a sus amantes a las cenas familiares. Lo sé, tengo la culpa. Su voz sonaba desesperada. Haré lo que sea para redimirme. Dame una oportunidad. Nora miró por la ventana de la tienda a la calle, donde la gente se apresuraba a hacer sus cosas. Su mirada se posó en el escaparate de enfrente, donde había un pequeño restaurante en el que ella y Vince habían celebrado una vez su cumpleaños. Los recuerdos la invadieron, pero con ellos llegó una clara comprensión. Ya no quería volver al pasado. Tengo que irme, Vince, dijo ella. Pensaré en lo que me has dicho. Era una mentira piadosa. No tenía nada que pensar, pero no quería ser cruel. ¿De verdad? Había esperanza en su voz. ¿Lo pensarás? Sí. Adiós, Vince. Colgó antes de que él pudiera decir nada más y se quedó un rato mirando la pantalla apagada del teléfono. ¿Qué tal? Pearl asomó la cabeza desde la habitación de atrás. ¿Cómo ha ido? Lo han despedido, respondió Nora. Hannah lo ha dejado. Quiere que vuelva. Pearl puso los ojos en blanco. Claro que sí. Cuando un hombre lo pierde todo, se acuerda de la mujer que siempre estaba a su lado recogiendo las migajas de su mesa. ¿Y qué le has respondido? Que lo pensaré. Nora guardó el teléfono en el bolsillo, para no hacerle más daño. Eres demasiado buena, suspiró Pearl. Pero me alegro de que no hayas cedido. No se merece una segunda oportunidad. Nora asintió sin decir en voz alta lo que había comprendido durante la conversación con Vince. No se trataba solo de él y de su comportamiento. Se trataba de ella misma. Durante esas 2 semanas sin Vince, se había sentido más libre, más fuerte. No tenía que adaptarse a sus expectativas, reprimir su personalidad, temer constantemente las críticas. Terminaron de limpiar y salieron de la tienda. Ya en la puerta, Nora vio a una mujer al otro lado de la calle que claramente los estaba observando. Había algo familiar en su figura. Al cabo de un momento, se dio cuenta de que era la señora Radley, la madre de Vince. Pearl. Nora apretó la mano de su amiga. Es mi suegra. Pearl siguió su mirada y frunció el ceño. ¿Qué quiere? Si ha venido a regañarte o a presionarte, yo me encargo. Nora soltó la mano de Pearl. ¿Me esperas en el coche? Pearl dudó, pero luego asintió y se dirigió al coche aparcado cerca. Nora cruzó la calle y se acercó a la señora Radley, una mujer delgada con el cabello canoso, perfectamente peinado y un maquillaje impecable, a pesar de los evidentes signos de cansancio en su rostro. Hola, Elizabeth. Nora se esforzó porque su voz sonara neutra. Nora,
La señora Redley asintió con la cabeza. Esperaba encontrarte. ¿Podemos hablar? Nora miró a Pearl, que la esperaba en el coche, y asintió con la cabeza. Hay una cafetería a la vuelta de la esquina, si no te importa. Caminaron en silencio hasta una pequeña cafetería y se sentaron en una mesa en la esquina. Nora pidió té y la señora Redley, café. Se quedaron sentadas en un incómodo silencio hasta que les trajeron las bebidas. Vince me ha llamado hoy, dijo Nora por fin. Me dijo que lo habían despedido. La señora Redley asintió con la cabeza, rodeando la taza con sus delgados dedos. Sí, y esa no es la única consecuencia de aquella noche. Nora esperaba acusaciones, reproches, pero en cambio vio cómo los hombros de su suegra se relajaban y su rostro se suavizaba. No te culpo, Nora, dijo inesperadamente la señora Redley, por lo que hiciste en el restaurante. Fue impactante y muy público, pero entiendo por qué lo hiciste. Nora no pudo ocultar su sorpresa. ¿De verdad? Pensaba que había venido a decirme que había arruinado la vida de su hijo. Él mismo arruinó su vida, la señora Radley negó con la cabeza. Y yo siempre supe que eso pasaría tarde o temprano. ¿A qué se refiere? La señora Radley tomó un sorbo de café, como si estuviera ordenando sus pensamientos. Vince siempre fue poco fiable, ya en el colegio, luego en la universidad. Siempre buscaba el camino más fácil, culpaba a los demás de sus fracasos. Su padre y yo probablemente lo mimamos demasiado. Siempre lo defendíamos, lo justificábamos. Y cuando nos presentó a ti, pensé, esperaba que una chica tan seria y trabajadora pudiera influir en él, que lo haría mejor. Nora escuchaba sin poder creer lo que oía. Durante todos esos años había pensado que su suegra la consideraba poco adecuada para su hijo, y resultaba que era todo lo contrario. Pero siempre ha sido tan crítica conmigo, comentó ella. La señora Radley suspiró. Sé que daba esa impresión, quizás porque, en el subconsciente, envidiaba tu independencia, o temía que vieras a Vince tal y como es en realidad, un hombre débil, propenso al engaño. Hizo una pausa y luego añadió en voz más baja. En la universidad salió con 3 chicas al mismo tiempo. Todas se enteraron la una de la otra en la fiesta de graduación. Fue un escándalo. Mi padre y yo lo encubrimos y pagamos la terapia de una de las chicas, que lo estaba pasando especialmente mal. Pensaba que había madurado desde entonces, pero al parecer no. Nora intentó asimilar lo que había oído. Eso explicaba muchas cosas del comportamiento de Vince. Su constante necesidad de reafirmar su importancia, su incapacidad para asumir la responsabilidad de sus errores. ¿Y qué hay de Hannah?, preguntó. ¿Aprobaban ustedes su relación? La señora Redley frunció el ceño. No, ella me recordaba a sus novias anteriores. Calculadora, interesada solo en su estatus y su dinero. Cuando Vince dijo que quería traerla a una cena familiar, acepté solo porque quería verla yo misma, para saber si esta vez iba en serio. ¿Y cuál fue el veredicto? Nora no pudo contener el sarcasmo. No causó una buena impresión, respondió directamente la señora Radley. Intentó cautivarnos, pero no paró de hablar de sí misma y de sus logros, y de lo bien que encajan ella y Vince, 2 personas con ambición. Y cuando le trajeron ese ramo, su primera reacción no fue de ofensa ni de vergüenza, sino de enfado por haberla descubierto. Eso dice mucho. Nora bebió un sorbo de té y sintió un extraño alivio. Durante todos estos años había considerado a los padres de Vince como enemigos, pero resultó que ellos veían la situación con mucha más claridad que ella. ¿Por qué me cuenta todo esto?, preguntó finalmente. La señora Redley la miró directamente a los ojos. Porque Vince me ha dicho que está intentando convencerte de que vuelvas. Y yo creo que mereces saber la verdad, toda la verdad, antes de tomar una decisión. ¿Quiere que no vuelva? Nora no ocultó su sorpresa. Quiero que hagas lo que sea mejor para ti, respondió suavemente la señora Radley. No para Vince, ni para mí, ni para su padre. Para ti. Eres una buena mujer, Nora. Fuerte, inteligente, talentosa. Te mereces ser feliz. Y, sinceramente, no estoy segura de que mi hijo sea capaz de hacerte feliz. Nora se quedó sentada, conmocionada por esta confesión. Todas sus ideas sobre su suegra, sobre su actitud,
Sobre toda la situación se desmoronaban ante sus ojos, y al mismo tiempo le invadió una liberadora comprensión. No estaba obligada a volver. Nadie, ni siquiera la familia de Vince, esperaba eso de ella. No volveré con él, dijo finalmente, sorprendida por la firmeza de su propia voz. No porque no pueda perdonar, sino porque no quiero volver a mi antigua vida. Yo me siento una persona diferente ahora, más libre. La señora Redley sonrió levemente, por primera vez en toda la conversación. Eso pensaba, y si te sirve de algo, creo que estás tomando la decisión correcta. Terminaron sus bebidas en un silencio más cómodo. Cuando llegó el momento de despedirse, la señora Redley le entregó inesperadamente un sobre a Nora. Es el dinero que Vince guardaba en la cuenta conjunta, explicó, al ver la confusión en el rostro de Nora. Su padre insistió en que te lo diera. No resolverá todos los problemas financieros del divorcio, pero es lo justo. Nora tomó el sobre tras un momento de vacilación. Gracias, dijo. Y salude al señor Radley de mi parte. Por supuesto, respondió la señora Radley con una sonrisa insegura. Quizás algún día podríamos, no sé, tomar un café, sin todo esto entre nosotros. Quizás, respondió Nora, sorprendida de no descartar esa posibilidad. Se despidieron en la calle. La señora Redley se dirigió a su coche y Nora volvió con Pearl, que la esperaba. Una vez en el coche, respiró hondo. ¿Y bien? No pudo aguantarse Pearl. ¿Qué quería? ¿Convencerte de que vuelvas con ese idiota? En realidad no. Nora negó con la cabeza, todavía tratando de asimilar lo que había pasado. Más bien al contrario. Le contó a Pearl la conversación con la señora Redley, sus confesiones y su inesperado apoyo. Pearl la escuchó con la boca abierta. Vaya giro, exhaló cuando Nora terminó. ¿Y cómo te sientes? Nora se quedó pensativa por un momento. Aliviada, respondió finalmente. Y segura de que no quiero volver a mi antigua vida. Nunca más. Pearl sonrió y arrancó el coche. Entonces es hora de empezar una nueva, ¿verdad? Nora asintió con la cabeza, mirando por la ventana la ciudad que se deslizaba a su lado, tan familiar y al mismo tiempo como si la viera por primera vez. Quizás por primera vez en mucho tiempo, veía el mundo con sus propios ojos y no a través del prisma de las expectativas de Vince. Y le gustaba lo que veía. Los rayos del sol se filtraban a través de las cortinas turquesas, inundando el dormitorio de Nora con la cálida luz de la madrugada. Abrió los ojos sin esperar a que sonara el despertador y se estiró, disfrutando de la sensación de las suaves sábanas y la tranquilidad de su propio apartamento. Llevaba 3 meses en su nueva vivienda y todavía sentía cada mañana esa mezcla de sorpresa y alegría por tener un espacio que le pertenecía por completo. El pequeño apartamento de 2 habitaciones en el segundo piso de un edificio antiguo, pero renovado en la parte este de Essex, le había costado más de lo que Nora había planeado gastar inicialmente. Pero el negocio iba tan bien que podía permitírselo. Además, la vista desde la ventana de la cocina a una pequeña plaza con robles centenarios valía cada penique. Nora se levantó de la cama, se puso la bata y fue a la cocina. Todo en el nuevo apartamento estaba decorado a su gusto. Tonos pastel, muchas plantas, estanterías abiertas con vajilla de cerámica comprada en mercadillos. Nada recordaba el ambiente estéril y moderno de la casa que compartía con Vince, donde cada objeto debía estar a la altura. Después de preparar el té, abrió el portátil para revisar la lista de tareas pendientes para ese día. Por la mañana, reunión con los proveedores, luego discusión con Pearl y Trista sobre el diseño de la segunda tienda, que estaban preparando para abrir en la zona norte de la ciudad. Y por la noche, reunión con los organizadores del festival anual de las flores de Essex. Nora aún no podía creer que le hubieran ofrecido decorar el escenario principal y la puerta de entrada del festival, el mayor evento floral del condado. Antes, ese honor solo se concedía a diseñadores famosos de Londres. Pero el escándalo del ramo para la mejor amante convirtió a Nora en una celebridad local, y su enfoque creativo de los arreglos florales llamó la atención de los organizadores. Después de terminar su té, se preparó y salió de casa. El tiempo era soleado, y Nora decidió ir andando a la tienda para disfrutar del frescor de la mañana. Por el camino,
Se detuvo en la panadería para comprar bollos recién hechos para ella y las niñas. El día prometía ser ajetreado, así que necesitarían reponer fuerzas. Pearl ya estaba en la tienda, colocando los nuevos productos en los jarrones. En los últimos meses habían ampliado su surtido, añadiendo plantas de interior y flores secas, que tenían una demanda inesperada entre los clientes jóvenes. «Buenos días, jefa». Pearl saludó con la mano, sosteniendo unas tijeras de podar. «¿Lista para un gran día?» «Todo lo posible». Nora sonrió mientras sacaba unos bollos de una bolsa. «He traído el desayuno». «Eres mi salvadora». Pearl dejó las herramientas y cogió un bollo. «Me muero de hambre. Por cierto, ha llamado la señora Harrison por la boda de su hija. Quiere algo poco convencional, pero no demasiado extravagante». «Lo poco convencional de siempre», rió Nora. «Rosas blancas con una flor inusual». «Exacto. Me has leído el pensamiento». Poco después llegó Trista con unas carpetas con bocetos para la nueva tienda. Después del café de la mañana, se sentaron a la mesa de la trastienda y examinaron los proyectos de interiorismo. «Creo que debemos mantener el concepto básico, pero añadir más espacio para los talleres», sugirió Nora, señalando el plano del local. El último curso sobre creación de coronas llenó la sala y muchos preguntaron por el siguiente. «Estoy de acuerdo», asintió Trista. «Y tal vez un rincón separado para las flores secas». Cada vez son más populares, especialmente entre los estudiantes. Pasaron casi 2 horas discutiendo los detalles hasta que llegaron los primeros clientes. El día transcurrió con el ritmo habitual. Consultas, elaboración de ramos, llamadas telefónicas a los proveedores. Nora sentía un agradable cansancio por el trabajo, que le había proporcionado mucho placer. Al atardecer, dejó a las chicas cerrando la tienda y se fue al supermercado. En casa casi no quedaban alimentos y, después de la reunión con los organizadores del festival, difícilmente le quedarían fuerzas para ir de compras. El supermercado estaba medio vacío. Era una tarde entre semana y la mayoría de la gente ya había terminado de comprar y se había ido a casa. Nora llenaba metódicamente la cesta, comprobando la lista en su teléfono. Al girar hacia la sección de lácteos, casi chocó con un hombre que estaba delante del expositor de quesos. «Disculpe, yo...», comenzó a decir y se detuvo al reconocer al hombre que tenía delante. Vince. Él también se quedó paralizado, mirándola con sorpresa y algo parecido a la vergüenza. No tenía muy buen aspecto. Demacrado, con ojeras y una camisa arrugada. Antes nunca habría salido de casa así. «Nora», dijo tras una pausa. «No, no esperaba verte aquí». «Yo tampoco». Ella apretó con fuerza el asa de la cesta. «Normalmente ibas al Waitrose, al otro lado de la ciudad. Ahora es demasiado caro para mí». Intentó sonreír, pero le salió torcido. Se produjo una pausa incómoda. Nora no sabía qué decir. Una parte de ella quería simplemente disculparse e irse, pero algo la retenía. Tal vez la curiosidad, tal vez la compasión humana por alguien que alguna vez había formado parte de su vida. «¿Cómo estás?», preguntó finalmente. Vince se encogió de hombros. «Sobreviviendo. Encontré trabajo en una pequeña empresa. Me encargo de la contabilidad. El sueldo es 3 veces menor que el anterior, pero al menos es algo». «Lo entiendo», asintió Nora. «Me alegro de que tengas trabajo». «¿Y tú?», la miró de arriba abajo. «¿Te ves? Bien. Feliz». «Así es», respondió ella simplemente. «El negocio va muy bien. Pronto abriremos una segunda tienda». «Lo he oído», dijo Vince con una leve sonrisa. «Los periódicos locales escriben sobre ti. La florista que convirtió un escándalo en una oportunidad de negocio». Nora no sabía si era una crítica o simplemente una constatación. Decidió no preguntar. «Sí, la publicidad ha sido útil, aunque haya sido inesperada». Vince asintió y luego se pasó la mano por el pelo con nerviosismo, un gesto que ella solía encontrar conmovedor. «Escucha, Nora, ¿qué tal si tomamos un café? ¿Hablamos con calma? Yo he pensado mucho en ti». «Ya está», pensó Nora. Había estado esperando este momento. Un encuentro casual, un intento de restablecer la relación. Se había preparado mentalmente para ello. Pero ahora, mirando a Vince, solo sentía una tranquila seguridad en su decisión. «No creo que sea una buena idea, Vince. Por favor», su voz se volvió insistente.
He aprendido mucho estos meses. He cambiado. Yo todavía te quiero, Nora. Ella negó con la cabeza. No, Vince. Tú amas la idea de mí, de una mujer que te aceptará de nuevo, te apoyará y te ayudará a reconstruir tu vida. Pero ya no soy la Nora que conocías. La gente cambia. Dio un paso más hacia ella. Yo he cambiado. Este escándalo todavía me persigue. Mis compañeros susurran a mis espaldas. Mis vecinos me señalan con el dedo. He perdido amigos, estatus, dinero, pero eso me ha hecho replantearme la vida, comprender lo que realmente importa. ¿Y qué es lo importante?, preguntó Nora, aunque ya sabía la respuesta. Tú, respondió él simplemente. Nuestra familia, lo que hemos construido juntos. Nora suspiró. En otro tiempo, esas palabras habrían hecho que su corazón se estremeciera, pero ahora sonaban vacías. Vince, no hemos construido una familia. Hemos vivido según tu idea de lo que es una familia, en la que yo tenía que cumplir tus expectativas, apoyar tus ambiciones y callarme en las cenas familiares. Eso no era una relación de igualdad. Puedo cambiar, insistió él. Dame una oportunidad para demostrarlo. Una cena, Nora. Solo tú y yo. Hablaremos como antes. Ella lo miró de verdad, quizá por primera vez en mucho tiempo. No solo vio cansancio y desesperación, sino también la familiar persistencia en sus ojos, el mismo deseo de conseguir lo que quería, solo que ahora cubierto por una capa de arrepentimiento. No, dijo con firmeza. No puedo darte lo que buscas, Vince. Y no es por rencor o por incapacidad para perdonar. Es solo que ahora voy en otra dirección. Y yo soy feliz donde estoy. Su rostro se contrajo por el dolor mezclado con ira. Por ese ramo, ¿verdad? Su voz se volvió más aguda. Me has destrozado la vida con esta travesura y ahora te niegas incluso a hablar conmigo. Ahí estaba el verdadero Vince, pensó Nora, el que siempre culpaba a los demás de sus problemas. Yo no he arruinado tu vida, Vince, respondió ella con calma. Tú mismo lo hiciste cuando decidiste ser infiel y luego trajiste a Hannah a cenar con tus padres. Simplemente no dejé que me humillaras. Y me avergonzaste ante toda la ciudad. Ahora casi siseaba, llamando la atención de los demás compradores. Quizás deberías calmarte. Nora señaló con la cabeza las miradas curiosas. La gente está mirando. Vince se volvió y se encogió al instante. Las escenas públicas siempre le habían dado miedo. Está bien, dijo entre dientes. Veo que no vamos a poder hablar. Es evidente que disfrutas humillándome. No, Vince. Nora negó con la cabeza. No disfruto humillando a nadie. Simplemente vivo mi vida. Deberías intentar hacer lo mismo. Sin esperar una respuesta, se dio la vuelta y se dirigió a las cajas. Su corazón latía más rápido de lo habitual, pero no por miedo o nerviosismo, sino por darse cuenta de lo mucho que había cambiado. Antes se habría sentido culpable por su sufrimiento. Tal vez incluso habría aceptado esa cena por compasión. Pero ahora Nora entendía que no tenía por qué anteponer la comodidad de Vince a sus propios límites. Después de pagar sus compras, salió del supermercado a la cálida noche de verano. El encuentro con Vince no le había dejado el regusto amargo que temía. Más bien al contrario, le había confirmado que había tomado la decisión correcta. Nora envió un mensaje a los organizadores del festival diciendo que llegaría un poco más tarde y decidió ir andando al lugar de la reunión. El parque municipal, donde se celebraba el festival, estaba a 20 minutos a pie, y la noche era demasiado bonita para pasarla en un autobús sofocante. Por el camino, reflexionó sobre los últimos meses y los cambios que se habían producido en su vida. El divorcio de Vince había sido sorprendentemente fácil, tal vez porque él se sentía demasiado incómodo para alargar el proceso después del escándalo público. O tal vez porque la señora Radley, con quien Nora ahora se reunía de vez en cuando para tomar un café, había influido en su hijo. En cualquier caso, dividieron los bienes sin discusiones innecesarias, y Nora recibió lo suficiente para empezar una nueva vida. El negocio prosperaba. La historia del ramo para la mejor amante convirtió a las flores de Nora en la tienda más comentada de Essex. Los clientes acudían no solo por las flores, sino también por la especial atmósfera de libertad y solidaridad femenina que creaban Nora, Pearl y Trista. Lanzaron una serie de clases magistrales de floristería que se hicieron populares al instante.
Y la propuesta de organizar un festival floral fue la guinda del pastel de su éxito. Cuando Nora llegó al parque, el sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos rosa pálido. Los organizadores la esperaban en la entrada principal. 3 hombres y una mujer vestidos con trajes de negocios, con tabletas y planos. Señorita Fowler, la saludó el mayor de los hombres, un caballero canoso con una agradable sonrisa. Me alegro de que haya podido venir. Justo estábamos discutiendo el diseño del arco de entrada. La siguiente hora la pasaron debatiendo el diseño, los materiales y la logística. Nora propuso utilizar flores y plantas locales para resaltar la singularidad de la región, así como incluir elementos de flores secas para garantizar la durabilidad de las estructuras. La idea fue recibida con entusiasmo. Es precisamente la visión fresca que necesitamos, declaró la organizadora, tomando notas en su tableta. En los últimos años, el festival se ha vuelto demasiado previsible. Creo que su enfoque atraerá a un nuevo público. Cuando terminó la discusión y se firmaron los contratos preliminares, ya había anochecido. Uno de los organizadores se ofreció a llamar un taxi para Nora, pero ella se negó. Quería dar un paseo más para reflexionar sobre los acontecimientos del día. Al pasar por la plaza central, vio un letrero familiar. Las Flores de Nora, su primera tienda, ahora brillantemente iluminada en la oscuridad de la noche. Pearl y Trista seguían allí, preparándose para el día siguiente. Nora decidió entrar para contarles sobre la reunión con los organizadores del festival. ¿Cómo ha ido todo?, preguntó Pearl nada más cruzar el umbral. Genial, sonrió Nora. Han aceptado todas nuestras propuestas, y el presupuesto es incluso mayor de lo que esperábamos. Es increíble, exclamó Trista, dejando a un lado el arreglo en el que estaba trabajando. El festival es un gran paso para nosotras. Y para la segunda tienda, un comienzo maravilloso, añadió Pearl abrazando a Nora. Te dije que llegarías lejos. Nora miró a su alrededor. Una tienda acogedora, llena de flores y plantas. Las 2 personas más cercanas a ella a su lado. Nuevas oportunidades por delante. Hace solo 6 meses, no podía imaginar que su vida cambiaría tanto. Que una traición fortuita se convertiría en el comienzo de una nueva etapa llena de libertad y crecimiento. Por cierto, recordó el encuentro en el supermercado. Hoy he visto a Vince. Pearl y Trista se volvieron hacia ella al unísono. ¿Y? Pearl levantó una ceja. ¿Cómo está? No muy bien, respondió Nora con sinceridad. Trabaja por un sueldo bajo. Parece agotado. Me pidió que le diera una segunda oportunidad. ¿Y tú?, preguntó Trista con cautela. Nora sonrió, sintiéndose tranquila y segura de su decisión. Le dije que no. Me di cuenta de que merezco más que ser la opción de reserva para alguien que solo me valora cuando lo ha perdido todo. Pearl asintió con aprobación. Hiciste bien. Te mereces a alguien que vea tu valor siempre, no solo cuando le conviene. O a nadie, añadió Nora. He descubierto que estar sola también puede ser maravilloso, especialmente cuando tienes a tus verdaderos amigos cerca. Se sonrieron unas a otras. 3 mujeres unidas no solo por el trabajo, sino también por una sincera amistad nacida de las pruebas y victorias compartidas. Bueno, basta de sentimentalismos, dijo Pearl dando una palmada. Mañana tenemos un día importante. Hay que preparar el escaparate para la presentación del diseño de la segunda tienda. Pasaron las siguientes horas creando una exposición que representaba su visión del nuevo espacio. Moderno, pero acogedor, innovador, pero conservando la calidez y la individualidad que se habían convertido en la tarjeta de presentación de las Flores de Nora. Cuando la última flor ocupó su lugar en la composición, dieron un paso atrás para admirar el resultado. Perfecto, suspiró Nora. Así es exactamente como imaginaba la segunda tienda. Esto es solo el comienzo, dijo Pearl, abrazándola por los hombros. Pronto habrá una cadena de Las Flores de Nora en todo el condado. Y luego en todo el país, añadió Trista. Nora se echó a reír. Primero abramos la segunda y luego planifiquemos el imperio. Salieron de la tienda cerrando bien la puerta. La noche de Essex las recibió con silencio y un cielo estrellado. ¿Hasta mañana? Pearl abrazó a Nora para despedirse. Hasta mañana, asintió ella. Nos espera un gran día. De vuelta a casa, Nora sentía una extraña tranquilidad, como si todas las piezas de su vida hubieran encajado por fin en su sitio.
Recordó a Vince, su mirada perdida en el supermercado, y sintió una tristeza fugaz, no por la relación perdida, sino por el hombre que nunca comprendió que el verdadero poder no reside en el estatus externo, sino en la capacidad de ser fiel a uno mismo y a los que se ama.